can you, thank you. Yes, please help me with this. Thank you so much. Appreciate it. Okay. Thank you. This evening we'll be talking about a pretty controversial subject, but we talk about these things in love. Esta noche vamos a enfocar en un tema un poco difícil, pero lo hacemos con amor. This message is called The Mystery of the Four Hebrew Names. El tema del mensaje esta noche se llama El misterio de los 4 nombres hebreos. But actually, we are going to be talking about health, and towards the end of the presentation, we'll see what is the connection between the 4 Hebrew names and the issue of health. El tema involucra no solo los 4 nombres hebreos, pero llegará a su fin en el tema de el infierno. A real health crisis began in the year 2021. Una crisis de salud comenzó el año pasado, en 2021. It was the result of a fake health crisis. So a fake health crisis produced a real health crisis. Comenzó con una crisis simulada, pero llegó a ser una crisis real. So today, and I'm not here to debate the numbers. Aquí no estoy para hablar de los números. However, there are many statistics, many different quantitative indicators. Hay muchos indicadores y estadistas que nos dan los números that are reflecting that there is a real issue, a global societal issue related to health. Entonces, aquí estos números nos dicen que realmente tenemos un problema global relacionado a salud. So just very quickly, I'm not going to spend a lot of time on the statistics, but basically across the world, whether it be Europe, the US, Canada, Australia, and different continents, there is a very marked increase in mortality rates. Aquí, sin enfocar mucho tiempo en los números, vemos por los diferentes continentes del mundo que hay un incremento en la mortandad. Especially amongst the young, the fit, and the healthy. Especialmente entre los jóvenes, los que están físicamente en buena salud. And also among babies and children. Incluyendo también a los niños y los infantes. So what we can ask ourselves is, because this marked change is a comparison between the 5 years before this year, so up to 2021, and then a marked increase beginning up to the beginning of 2021, and then as of 2021, we're seeing these terrible numbers. Estamos realmente comparando estos números con los 5 años anteriores a 2021 y vemos que hay un incremento tremendo desde 2021. So doctors and the medical industry is saying, oh, this is a big mystery. Los médicos y los expertos en salud están diciendo esto es un gran misterio. The media is not reporting about this at all. Pero los medios de comunicación realmente no han enfocado en esto de ninguna manera. Only the alternative media is covering this. Los medios alternativos realmente son los únicos medios que han expuesto esta información. But the phenomenon remains that people, especially athletes and young people at the height of their physical vigor, are dropping dead suddenly. Pero interesante que atletas que están a su nivel máximo de salud y estando en buena condición, repentinamente se caen muertos. So I hope that you can search your collective memory and try to remember what happened in the first quarter of 2021. What was introduced upon the world scene that might have provoked some of this Sin phenomenon. duda, ustedes podrán recordar lo que pasó
a principios de 2021 que podría haber influido estos números? Now, my focus and my perspective is always on the spiritual dimension of anything I see happening in the world. Mi enfoque ha sido principalmente en el impacto espiritual de cualquier evento que ocurra en esta tierra. And so, 3 observations. Number 1, Satan is making the entire world sick in an unprecedented health crisis. Tengo 3 puntos. El primero es, Satanás está enfermando a todo el mundo en esta crisis de salud. Number 2, the question we might ask as Christians and as God remnant people, we might ask, well, wait a minute, why is the Lord allowing this? Nos podríamos preguntar el por qué. ¿Por qué Dios permite esto? And number 3, of course, being God's remnant, we must ask ourselves, what does this mean for us? Y el tercer punto, después de preguntar el por qué, es qué significa esto para el pueblo de Dios. So, we're at Battles of Faith, and we are talking about the final conflict. That's why we're here, to understand better. And what's happening on the world scene with regard to health. Sabemos que estamos en batallas de fe y que esta batalla nos afecta a todos y nos podemos preguntar qué está pasando en el mundo de salud. And so, what we know for a fact is that 2 kingdoms are at war. Lo que sí sabemos es que hay dos reinos que están en confrontación, en guerra. In this health crisis, every kingdom of the 2 kingdoms, each kingdom has a stake. En esta guerra, cada reino tiene un punto muy importante y ellos se encuentran involucrados cada uno con un lado al otro. And both kingdoms have an agenda. Y cada uno de los reinos tienen una agenda también. Right, with regard to this crisis. So let's examine what is the satanic agenda with regard to the health crisis. Podemos preguntarnos entonces, vamos a estudiar, preguntémonos, ¿cuál es la agenda de Satanás en esta crisis mundial? So Satan clearly has a political, economic, and a spiritual agenda. Él tiene una agenda política, económico y espiritual en esta guerra. The political and economic agenda has been very largely debated. La parte política y económica ha sido bastante discutido en el mundo. So everybody understands that this is about the New World Order and the Great Reset. Todos entienden que eso se trata del nuevo orden mundial y el gran reseteo. So that's no mystery. We know that they're imposing restrictions in preparation for what's coming. Así que eso no es un gran misterio. Todos sabemos que están imponiendo restricciones en preparación a lo que está por venir. But now the question that we want to analyze tonight is, well, let's look at the spiritual dimension. Why is Satan doing this, and what is our response? Pero nos preguntamos, ¿por qué Satanás está haciendo eso y cuál debe ser nuestra respuesta? ¿O qué será nuestra respuesta? So Satan clearly is preparing his appearance on the world stage as the divine healer. Satanás definitivamente está preparando al mundo para su aparición como el gran médico. Now, we asked ourselves, why is God allowing this? Uno se pregunta entonces, ¿por qué Dios lo está permitiendo? So there are 2 reasons, and they're both related. Hay 2 razones y las 2 están relacionadas. So in the first place, the current health crisis is bringing with it an enforced remedy. There is an official remedy that is being pushed upon the population. En esta crisis de salud existe un remedio oficial que está siendo impuesto sobre el mundo. So much so that other credible, viable healing methods are being rejected and banned in order to promote the one exclusive option that they are pushing on the world. Para poder mejor promover esa única opción como el remedio único, se están ignorando otros métodos viables que podrían también servir en la curación. So this is putting a lot of pressure on God's people. Así que eso está colocando mucha presión sobre el pueblo de Dios. And God is allowing it because He is preparing us
for an even greater test that lies just ahead. Dios está permitiendo esto porque viene después una prueba aún mayor que esta. So God is testing us now on the natural or health laws Él está permitiendo esta prueba sobre las leyes de salud to prepare us for the greater test, which is the moral law, the Sabbath. en preparación para la prueba más grande que viene, que es sobre la ley moral. So think of it as the semifinals and the finals. Así que podemos pensar de esto como los semifinales que llevan a los finales. So in conclusion, we can say that for both kingdoms, the current health crisis is a dress rehearsal for what lies just ahead. En conclusión, podemos decir que para ambos reinos, esto realmente es un ensayo para lo que está por venir. So we said we're going to focus on the spiritual, so let's go there. Hemos dicho que vamos a enfocar en lo espiritual, así que vayamos de una vez a eso. What struck me the moment that the pestilence emerged on the world scene back in 2019 Lo que me captó la atención cuando la pestilencia primero empezó a dar vuelta en 2019 was the fact that the first two measures that were introduced, one was social distancing, la primera fue que fueron varias medidas fueron incorporadas inmediatamente. La primera es distanciamiento social. but then the other interesting one on the spiritual plane was the face covering. Entonces, el segundo y también tiene implicaciones espirituales es el uso de una cobertura para la cara. And so let's look at the Bible now. Let's look at 2 Corinthians 3:18, a very well-known En 2 verse. de Corintios 3:18 vamos a enfocar ahí a ver qué nos dice y cómo nos ilumina este pasaje. So the word of God says, "And we all with open face, Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, beholding as in a glass the glory of the Lord, como en un espejo, viendo la gloria del Señor, are changed into the same image from glory to glory, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, even as by the Spirit of the Lord." aún como el Espíritu del Señor. So immediately that was telling me that through whatever unknown mechanisms at the time, Eso me dijo inmediatamente, aunque en ese momento desconocía los mecanismos, there was something about this health crisis that was going to try to prevent God's people iba a haber algo, un aspecto de esta crisis que iba a afectar el pueblo de Dios to prevent them from being restored to the image and likeness of para God. que iba a interrumpir el proceso de ser restaurado a la imagen de Dios. So this is actually very serious. Así que tiene implicaciones serias. And remember that in warfare, Satan always has to announce beforehand what his intentions Y are. recuerden que en esta guerra espiritual, Satanás siempre tiene que anunciar lo que está por hacer. So we already said he's going to show up as the great healer. Ya sabemos, la Biblia dice que Satanás va a aparecer como un gran sanador y médico. And so many people who are now currently handicapped, paralyzed, suffering from seizures. Muchas personas que ahora quizás son menos válidos, que tienen quizás un defecto o que tienen quizás tremores, They are going to receive this false healer with open arms. los que tienen esa necesidad van a recibir la mayoría al gran sanador con los brazos abiertos. Now, there's a very interesting quote from the Spirit of Prophecy which confirms what I'm saying. En Conflicto de los Siglos hay una cita muy interesante que dice, Now, we're not going to read the whole thing. I just want to make one point here. She's confirming that God's word declares that Satan will work miracles. sin leerlo todo, podemos decir que ella confirma que la palabra de Dios que declara que Satanás obrará milagros. As we know. However, look at this point. These works of apparent healing Miren estas palabras. Dice, estas obras de sanación aparentes will bring Seventh-day Adventists to the test. pondrán a los adventistas del séptimo día a la prueba. Very interesting words. We're going to continue Interesante estas exploring palabras. this.
We're going to continue exploring this Vamos now. a continuar explorando esto. Now, the Lord already gave his people the remedy and the solution for any health threat. Dios ya ha dado a su pueblo la solución para cualquier problema de salud. And we read it in Exodus 15:26. Y lo leemos en Éxodos 15:26. If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord, Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, and will do that which is right in his sight, e hicieres lo recto delante de sus ojos, and will give ear to his commandments, y dieres oído a sus mandamientos, and keep all his statutes, y guardares todos sus estatutos, which is where the health laws are, que es donde se encuentra la ley de salud, I will put none of these diseases upon thee, no enviaré, no pondré ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios sobre ti, which I have put upon the Egyptians. de lo que yo puse sobre ellos. So this is the promise. Así que esto es la promesa. Now, the question is, God's remnant people, are we trusting enough in this promise? La pregunta para nosotros como pueblo remanente de Dios es, ¿estamos confiando realmente suficiente en esta promesa? Are we keeping the statutes? ¿Estamos guardando y reconociendo sus estatutos? And if we are, do we still need to cling to the ways of the world? Just a question. Y si lo estamos haciendo, ¿será que tenemos que aferrarnos de las costumbres del mundo? Like having one foot in each world. Es como tener un pie en cada mundo. Just a question for us to ponder. Una pregunta para que consideremos. Now, we all know, we've all heard that the third angel's message is closely associated with righteousness by faith. Todos hemos escuchado y sabemos que el mensaje del tercer ángel está muy íntimamente ligado con la justicia por la fe. Now, what some of us may not know is that Sister White also declares that medical missionary work and health reform are the right arm of the gospel. También, quizás algunos no sabemos, y algunos sí, que la obra médica es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. So clearly, we had a prophet in Israel. Así que definitivamente tenemos un profeta en Israel. So let's continue now to explore this issue of the relationship between the three angels' messages, our closing work, and health. Ahora, lo que queremos ahora es explorar la relación que entre estas promesas, estos mensajes y la obra que se está concluyendo para el pueblo de Dios. The reality is that our people are under a lot of social and economic pressure to take this poison into their bodies. Hay muchas presiones para el pueblo de Dios para que nos envenenemos y que absorbemos ese veneno en nuestros cuerpos. And Sister White declared, and we're going to read it just now, that the great final test of the Sabbath would come hand in hand with health. La hermana White nos dice que la gran prueba del sábado, de guardar el día séptimo, vendrá mano a mano con el mensaje de salud. So let's read that it's actually in one of the manuscripts. Ahora vamos a leerlo en uno de los manuscritos. The truth for this time, the third angel's message, La verdad para este tiempo, que es el mensaje del tercer ángel, is to be proclaimed with a loud voice, deberá ser proclamado con una voz fuerte, con poder, meaning with increasing power, o sea, significando aumento de poder, as we approach the great final test. mientras nos acercamos a la gran prueba final. Now listen closely. Ahora escuchen con cuidado. This test must come to the churches Este examen debe venir a la iglesia in connection with the true medical missionary work, en conexión con la verdadera obra médica misionera. meaning that there's a false medical missionary Eso work. nos indica claramente que hay un falso mensaje médico misionero. Sister White also says, as a very important warning that she leaves for us, Como un mensaje de amonestación que ella nos dejó. Ella dice, she says the people should be taught debemos enseñarle al pueblo
that transgression of the laws of nature or the laws of health que la transgresión de la ley natural o la ley de la naturaleza is transgression of the laws of God. es también transgresión de la ley de Dios. So God establishes a parallel between the natural law or the health law and the moral law. Así que Dios establece un paralelo entre lo natural y la ley moral. Now, we're all well acquainted as Seventh-day Adventists with the book of Daniel. Los que somos adventistas estamos muy bien, íntimamente conocemos al libro de Daniel. But some of our audience tuning in may not be so familiar with these Pero stories. quizás muchos de los que nos están escuchando o viendo esta noche capaz no conozcan bien el libro de Daniel. So I'm just going to review very, very quickly and succinctly what unfolds in the book of Daniel. Así que quiero resumir un poquito qué se nos cuenta en el libro de Daniel. Just on the stories, because there are two parts of the book of Daniel, we're just going to look at the stories Hay here. dos partes al libro de Daniel, pero quiero enfocar en la parte de las historias de Daniel. So in Daniel chapter 1, where we see these young men are put to a test where they are brought into the Babylonian court. En el primer capítulo de Daniel, estos 4 jóvenes son probados cuando entran a la corte del rey. They had their health principles as Jews. Tenían principios, normas como judíos para su dieta. That they refused to change. They did not want to take the king's food. Ellos rehusaron participar de comer de la comida del rey porque tenían normas y no querían violarlos. As a result of their faithfulness to the health laws, Como ellos fueron fieles a las leyes de salud, God gave them 2 great victories. First victory, the victory over the image. There was a mandate to worship an image. Dios les dio 2 grandes victorias. Hubo un mandato del rey que deberían todo el mundo adorar a una imagen. And these young men did not bow to the image. Y estos jóvenes tenían la fortaleza de no doblar la rodilla ante esa imagen. Very soon, the Bible tells us, an image will be built to the beast, and it will require worship of all the world. En la misma forma, muy pronto, dice la Biblia, habrá una imagen a la bestia que se formará y van a requerir lo mismo de todo el mundo. So in this typology, we learn that by keeping a strict diet, a strict plant-based diet, it will help us get the victory over the image, the beast, and his number. Así, también en esta forma la Biblia nos enseña que si mantenemos una dieta vegetariana, nosotros también eso nos ayudará para obtener la victoria sobre la bestia y su imagen. The other great victory was Daniel was forbidden from worshiping his God in the way that he normally did. En la segunda historia, Daniel, ya como anciano, llegó a ser prohibido de adorar a su Dios. Daniel disregarded the law of the king, which was going against the law of God, and he continued to worship as always. Daniel ignoró la ley del rey y continuó obedeciendo la ley de su Dios. He was cast into the den of lions, but an angel rescued him. Como resultado fue tirado en una fosa de leones, pero el ángel lo guardó toda la noche. So clearly this very simple typology is telling us something very important for us, the last generation. Así que para nosotros que vivimos en esta última generación, esta tipología nos enseña los principios que debemos seguir. Now we're going to go a little bit deeper. Ahora vamos a profundizar un poquito más. There's a very important second layer of truth in the book of Daniel. in Podemos chapter descubrir 1. que hay una segunda capa de verdad que está escondido en Daniel. Okay, the number 10 is heavily emphasized in Daniel chapter 1. En Daniel 1, el número 10 es muy enfatizado y repetido. It's like a code. Es that's como si given us. fuese un código escondido. And it shows up in two different contexts. First of all, Daniel negotiates. I'm sure you all know the story. We briefly said what it was about, but Daniel negotiates with the head of the eunuchs for 10 days on this
special diet. En esta primera parte, capítulo 1, en la primera prueba, Daniel negocia con el jefe de eunucos para que le dé 10 días de prueba con una dieta siguiendo las normas que ellos tenían. So the number 10 in that context is repeated 3 times. Así que en ese contexto el número 10 se repite 3 veces. And as we close the chapter, the king finds them 10 times better Ya than all his men. al finalizar el capítulo, el número 10 se repite en que el rey lo descubre 10 veces más sabio que todos los otros sabios de su reino. So knowing that the book of Daniel is written in code and is still a bit sealed, we need to start asking ourselves, what do all these 10s mean? Ya que vemos que Daniel, en el libro de Daniel hubo mucha simbología y que aquí descubrimos un código y nos podemos preguntar qué significa o qué nos podía indicar el número 10. So in the Bible, first of all, the 10 Commandments, right? The number 10 is associated with the 10 Commandments. El número 10 en la Biblia aparece en una forma muy importante porque justamente hay 10 mandamientos de Dios. There are also 10 days between the Feast of Trumpets and the Day of Atonement. También hay 10 días entre la fiesta de trompetas y el día de expiación. And also someone reminded me today that there are 10 days between the ascension of Jesus and the outpouring of the rain at Pentecost. Y es interesante que también en el Nuevo Testamento vemos que cuando Jesús ascendió al cielo, hubieron 10 días de preparación antes que recibieron el ungimiento del Espíritu Santo en Pentecostés. So clearly the number 10 has many important associations that are relevant for our discussion. Así que claramente tenemos el número 10 que significa o que apunta a muchos asuntos relevantes a nuestro día. So just for starters, Así que para comenzar, this natural test, the test of the natural law, the health laws, is a type that also prefigures the test we are currently in. We as God's remnant people, we are being tested right now. así que la prueba sobre la dieta en el primer capítulo de Daniel prefigura también la prueba que estamos pasando en este momento. And it is a trumpet announcing that the moral law test is imminent. Y viendo la relación entre las dos, podemos también saber que lo que está por seguir inminentemente es la prueba final sobre la ley de Dios. And that, of course, is the Sabbath test. Y naturalmente eso es sobre el día sábado. Now, what I want to do now is let's go beyond Daniel. Let's start with Daniel, but let's see where that takes us in the Bible now. Ahora, hemos comenzado con el libro de Daniel, pero ya sigamos el hilo para ver hasta dónde nos lleva. So in the book of Daniel, and particularly in chapter 1, Especialmente en el primer capítulo de Daniel, the word used for test in the Hebrew is nasa. la palabra que se usa, la palabra hebrea que se usa para prueba es la palabra nasa. And we find that the first 3 mentions of the word nasa in the Old Testament Y descubrimos que en el Antiguo Testamento las primeras 3 veces que se usa esa palabra nasa corresponds to 3 important obedience tests that are given to God's people. corresponde justamente a 3 pruebas importantes que se le dio al pueblo de Israel. So let's look at those. The first one is Abraham's test of obedience. El primero se encuentra en Génesis 22, que es la prueba de amor de obediencia sobre Abraham y su hijo Isaac. So then from the book of Genesis, we move to Exodus, and the second test is a test of the natural law at the bitter waters of Marah. El segundo lugar es en Éxodos 15:25, que es la prueba de obediencia a la ley natural con las aguas amargas de Mará. And finally, the very next chapter, Exodus 16, Y en Éxodos 14, el siguiente capítulo, we get o the 16, perdón, the manna test, which was a Sabbath test. que incluye mayormente la prueba sobre el sábado con el recogimiento de maná sobre la ley moral. So let's see what all of this might mean for us. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros?
So first of all, in the obedience test that was given to Abraham, Así que en la prueba que se le dio a Abraham sobre obediencia, Abraham was asked to sacrifice that which was most precious to him. a Abraham Dios le pidió que sacrifique la cosa más cercana a su corazón. It was definitely a proof of love. God was saying, do you love me more than your son, or do you love your son more No than hay you love duda me? alguna que era una comparación del amor que tenía para Dios o el amor que tenía para su hijo. Now, we might ask ourselves, how does that relate to us? Podríamos preguntarnos, ¿cómo esto me afecta a mí? I think the last generation has a requirement of total surrender. En la última generación, es mi convicción que una de las pruebas es si vamos a tener un rendimiento, una entrega total a Dios. We cannot hold anything back. No podemos retenerle a Dios nada. There is no neutral ground in this war. No hay tierra neutral en esta guerra. We need to be willing to lay everything on the altar like Abraham did. Tenemos que estar dispuestos a colocar todo en el altar como Abraham lo hizo. And only then will we be able to succeed in the following two tests. Al hacer eso, entonces recibimos las cualidades que se requieren para poder ser victorioso en las siguientes pruebas que siguen. And the blessing that Abraham received as a result of his obedience Y la bendición que Abraham recibió como consecuencia de su obediencia will be the blessing that we will receive also. será la misma bendición que nosotros vamos a recibir también. In other words, our seed, the seeds that we plant of the gospel, will be fruitful and abundant. En el caso de Abraham, su simiente fue bendecido y abundante. En nuestro caso, la semilla del evangelio que plantamos será muy bendecido y producirá un resultado. And we will be a blessing to all Y nations. seremos una bendición a todas las naciones. Now, I'd like us to just take a moment here with the second test, which may not be as well known, as familiar to some of you. Quizás para algunos de ustedes la segunda prueba no es tan conocida. So this we find in Exodus 15. The children of Israel are wandering in the wilderness. Aquí vemos que en Éxodo 15 el pueblo de Israel está vagabundo en el desierto. They are very thirsty and they are clamoring to Moses for water. Están con mucha sed y están reclamándole a Moisés que le dé agua. So Moses turns to the Lord and the Lord says, strike the rock with your rod. Así que Moisés, Excuse me, I'm mixing up the two. Sorry, this is throw the tree, excuse me, this is Okay. throw the tree into the river. disculpe, me equivoqué. Dios le instruye a Moisés que como las aguas estaban amargas, que él coloque el árbol en las aguas. And the waters became sweet. Inmediatamente las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Okay, now let's see what happens immediately after that. Ahora, miremos qué pasa inmediatamente después. God finishes this test by making the promise. So the promise that we said earlier, the promise that we read earlier, that he will not put any disease on us, is a conditional promise. And he gives us this chapter of this natural event, this natural miracle that happened to connect these dots. Esta historia termina con una promesa, pero para poder entender y aprender mejor, Dios nos ha descrito todo esto aquí para poder conectar los puntos importantes. And that we understand that the promise is conditional. Y debemos aprender o reconocer que la promesa es condicional. Immediately afterwards comes the Sabbath test, the manna test. Inmediatamente después de esa prueba viene la prueba de maná, la prueba del sábado. And so here, let's just recall some of the highlights in the story. A ver, aquí vamos a resumir los puntos importantes de la historia. So first of all, God rains manna from heaven during 6 days. Primero, recordamos que Dios derramó el maná del cielo por 6 días seguidos.
no manna on the seventh day would fall. Pero el séptimo día, Él no derramó la maná. So the children of Israel were to collect a double portion on the Friday. Así que el Preparation viernes, day. el sexto día, el pueblo de Israel tenía que recoger una doble porción de maná para durar el sábado. Right. And they were to show obedience and not go out into the field on the Sabbath Y day. tenían que demostrar obediencia, no saliendo de sus casas a buscar maná el séptimo día. And for those who collected much, there was none left over. Y para los que recogieron mucho, el viernes no sobró nada. And for those who collected little, there was nothing lacking. Y para los que recogieron menos, no les faltó nada. So there was something miraculous about this manna that fell from heaven. Así que este maná tenía una característica milagrosa. Now, continuing and remembering that the children of Israel still found the way to cry over the flesh pots of Israel. They were having a hard time with the diet. Aún teniendo esta comida milagrosa, empezaron a extrañar su comida anterior y no se acostumbraron a la comida que Dios le daba. Now, as we reach the end of the story, God gives an instruction to Moses. Al terminar la historia, Dios da una instrucción a Moisés. And the instruction is to put a measure of the manna inside the Ark of the Testament. Y lo que Dios ordenó es que parte del maná se coloque dentro del arca del pacto. So here, clearly, God is establishing the connection between food and obedience to the law. Claramente, como están los dos en el arca del pacto, Dios está estableciendo una relación íntima entre su ley y el mensaje de salud. So to recap, we can say that everything we've seen today is confirming the importance of the health laws and confirming the tight relationship between health laws and obedience. Lo que hemos leído hasta ahora podemos reconocer que hay una íntima relación entre la obediencia a las leyes de salud y la obediencia a la ley de Dios. And it's interesting that just in case we still didn't get it, Y por si acaso, si no hemos captado esa relación, the story ends with a mention again of the number 10, la historia termina de nuevo mencionando el número 10. where the Lord says, now an omer, which was a measure, is the 10th part of an ephah. Y dice que un gomer es la 10ª parte de un efa. Now, in our minds, if we go back to Revelation 11, remember where the angel gives John the Revelator a rod. Recuerden que en Apocalipsis 11, el ángel le entrega a Juan, el apóstol, una barra. And he says, take this rod and measure those who worship in the temple. Y In le other words, the dice, church. anda, toma esta barra y mide a los adoradores que adoran ahí, o sea, la iglesia. So whenever in the Bible there is a mention of measures, Así que cuando la Biblia menciona la palabra medida, obviously within context, but we can assume that there is some connection to judgment. aunque debemos siempre saber que tiene que estar en contexto, siempre la medición de algo se relaciona directamente con un juicio. Right, there's an element of judgment involved. Hay un elemento de juicio en esa historia. And all of this is pointing us to the standard against which we will be judged, and that is the Ten Commandments. Y nos apunta siempre a la norma, la gran norma de Dios contra cuál se va a medir cada persona en juicio, y es la ley de Dios. So you might be wondering, well, maybe I'm not keeping the ideal diet at this point. Quizás tú pensarás, yo no tengo una dieta idónea en este momento. Does that mean I'm lost? ¿Será que estoy perdido? I don't think so. But there's time. Time is getting short, and I think it's in this generation. I think it's extremely important that we take the health laws very, very seriously. Creo que no diría que estamos perdidos,
Pero hay que reconocer que Dios todavía nos ha dado un poquito de tiempo para ir aproximándonos a lo ideal, porque todavía hay un poco de tiempo, pero no es muy distante. As God's remnant, what we need to understand is that we have received much light on this topic. Como pueblo remanente de Dios, tenemos que reconocer que hemos recibido mucha instrucción y luz sobre este tema. And therefore, God is going to hold us to a much higher standard. Así que Dios nos va a mantener responsables por una norma más elevada que los demás. And I think that since we have a very broad audience listening, Y como tenemos aquí una audiencia muy grande en muchos países que nos están viendo y escuchando, I think it's important perhaps to clarify that this standard is a standard for the Seventh-day Adventist Church and not for the other Christian churches who have not received as much instruction in this topic as we have. quiero clarificar a ustedes que quizás no son de la iglesia adventista, que como la iglesia adventista ha recibido tanta luz, ellos serán los responsables por esta información, y aquellas iglesias y denominaciones que no han recibido esta luz todavía no son ahora responsables por esa información. Now, the reason why we are talking about all of this is because, as we've been insisting, all of these tests prefigure the unfolding of the end time scenario. Todas estas pruebas que hemos leído de Daniel y sus 3 amigos prefiguran las pruebas finales que tendremos en esta última generación. It's interesting that where Abraham was about to sacrifice his son, Es interesante que cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, is a place called Mount Moriah. es un lugar, una montaña que se llamaba y se llama el Monte Moría. And there's an allegory in the Old Testament Y hay una alegoría en el Antiguo Testamento where King David was compelled to offer sacrifices to the Lord on Mount Moriah. donde David, el rey David, tuvo que sacrificar al Señor en el Monte Moría también. And we won't have time to go through all the explanation, but there's a direct relationship between all of this and the 144,000. Aunque no hay tiempo esta noche para poder estudiar ese tema, hay una relación íntima sobre esa prueba y los 144,000. So the second story actually confirms that and backs it up. La segunda historia en Éxodo 15 confirma esta relación y lo respalda. Because in Exodus chapter 15, what do we read but the song of Moses? ¿Y qué tenemos en Éxodo 15? Leemos del canto de Moisés. And in the book of Revelation, we know that the 144,000 will sing the song of Moses and the Lamb. Y sabemos en el libro de Apocalipsis que el pueblo de Dios, 144,000, van a cantar el canto de Moisés y del Cordero, Which is the song of their experience, their unique experience. que es el canto de su experiencia que han tenido. But they are going to be held to an even higher standard of diet. Pero los 144,000 van a ser responsables por una norma mucho más elevada que los demás. And so anyone who is aspiring to be in that number Así que cualquier persona que con su corazón aspira a ser o quiere ser o anhela ser, formar parte de ese número, needs to pray fervently for the help that only God can give in keeping the health laws strictly. tenemos que orar fervientemente por la salud que Dios puede dar a todos aquellos que vigilan y mantienen esas normas que Dios ha puesto. Right, and that He may give us the discipline, the spiritual strength to live in this way. Y que nos dé la disciplina y fuerza espiritual para vivir de acuerdo con esas normas. And finally, as we saw,
the last test, which is the Sabbath test, which is just ahead of us. Y como hemos visto en Éxodo 16, la prueba final que es sobre la ley moral que ya se aproxima, The question we can ask ourselves is, well, what happens if we are failing in the natural test? entonces nos preguntaríamos, ¿y qué pasa si yo estoy fallando y no cumpliendo bien en la ley natural? What happens if, for example, I have taken the poison? ¿Y qué pasaría, podríamos preguntarlos, si yo he envenenado a mi cuerpo? Right, if we have taken of the remedy that Babylon Si is recommending. si hemos participado en el remedio que Babilonia ha sugerido. What then? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Right, I don't think these are easy questions, No son preguntas muy fáciles, ¿no? but I think that to not discuss them, to not debate them is a serious mistake. Pero no considerarlos también es un error. So I think that we all need to prayerfully consider this, and I would say that with God, all things are possible. Debemos considerar y orar, y yo diría que con Dios todo es posible. So someone who has taken misguidedly or for a conviction at the time, Yo diría que si una persona por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de lo que estaba haciendo, participó en ese plan en el pasado, I think that there's a real need to just bring this to the Lord tenemos que realmente presentar ese problema al Señor and fervently and continuously, repeatedly, right, bring this back to the Lord. It's not enough to just bring it once to the Lord, because the poison inside the body actually has some very serious and very long-lasting effects. como el veneno tiene resultados de largo plazo, entonces debemos continuamente presentarlo al Señor, porque continuamente nos va a afectar la salud y tenemos que continuamente presentarlo al Señor y pedir su ayuda con este problema. And do our part, Y hacer nuestra parte. which is to radically reform our diet and lifestyle. Y nuestra parte es radicalmente mejorar nuestro estilo de vida y nuestras normas de salud. And God will do His part. We trust that God will do His part Y- if we do our part. Y confiamos que Dios también hará su parte cuando hagamos nuestra parte. However, if we have not taken the poison, Sin embargo, si nosotros no hemos participado en ese remedio, I believe that pressure is going to increase as we near the moment of the Great Reset, the great financial collapse, and the new economy. estoy segura de que la presión va a aumentar en el futuro para así integrarnos en el plan de ese remedio. There's going to be, well, already people are seeing an impact on their income. People are losing jobs. If they don't want to take the poison, they have to resign. People are under all kinds of social pressure, family pressure, peer pressure. Hay presiones sociales, personas de familia, a veces el trabajo nos exige la participación en ese remedio. And so what we need to understand is that the pressure is probably going to increase. Lo que debemos entender es que la presión solo va a aumentar, no va a desaparecer. And when the Great Reset is accomplished, Y cuando el gran reseteo realmente se lleve a cabo, they are going to have the mechanisms in place to apply serious financial penalties va a haber mecanismos ya puestos en marcha para aplicar sanciones económicas muy serias. So we just need to be aware of all of these things and understand that if God is allowing so many people to die, it's because in His great mercy, He is preparing a people to stand faithful to Him at the last eternally definitive Al test. entender esta situación, debemos preguntarnos por qué Dios ha permitido que tantas personas fallezcan. Podemos entender que Dios está preparando a un pueblo
que durante momentos difíciles tiene que mantenerse de pie y firmes y obedientes. So, just to, as we're wrapping up here, it's important to understand that the 2 desert tests conclude with water coming out of the rock. In other words, Christ, the rock, just shedding His Holy Spirit upon His people. Al concluir este estudio, vemos que las 2 historias del desierto concluyen con agua. Es que es el agua Cristo que viene, el agua que sale de la roca, quien es Cristo. Right, so His Holy Spirit being poured out upon Y His el people. Espíritu Santo derramado sobre su pueblo. Okay, so as we conclude, I just want to now unveil the mystery. Why is this presentation called the mystery of the 4 Hebrew Al names? concluir, quiero explicar por qué se llama esta presentación el misterio de los 4 nombres hebreos. So the names of these 4 young men are, first of all, Daniel, which means God is my judge. El nombre de esos 4 jóvenes comienza con Daniel, que significa Dios es mi juez. Ananiah, which means has found favor with God. Ananías significa ha encontrado gracia para con Dios. Mishael means who is like God. Misael significa quién es como Dios. And finally, Azariah means Yahweh has helped. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. So when you put it all together, we are in a time of judgment. God is judging us. Si lo juntamos todos los nombres de esas hermosas historias, significa que estamos en un tiempo de juicio. Has found favor with God, he who is like God. Hemos encontrado favor para con Dios, aquel que es como Dios, And therefore, Yahweh has helped him. y por eso Yahweh lo ha ayudado. So to the extent that we are like God, to the extent that we are like Jesus, Así como al nivel que reflejamos la imagen de Jesús, then we will find favor and grace with God, encontraremos gracia y favor para con Dios. and he will help us. Y Él nos va a ayudar. And therefore, Así que when we are not able to buy or sell, cuando ya no se puede comprar ni vender, then we need to remember that God will provide. recordemos siempre que Dios proveerá. And let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the opportunity to talk about these difficult topics. Padre nuestro, gracias que nos has dado la oportunidad de hablar sobre estos temas tan difíciles. We need to break the conspiracy of silence. Tenemos que hablar y quebrar la conspiración de silencio. We need to speak the truth Tenemos que hablar la verdad, because only the truth sanctifies. porque solo la verdad nos santifica. Error does not sanctify. Error no puede hacerlo. Please help us to walk in the way of the truth, Ayúdanos a caminar siempre en la verdad, and that is Jesus. en Jesús. We thank you, Lord, in Jesus' Te name. agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.